Bienvenidos a este nuevo video que en realidad a mí me emociona muchísimo hacer, puesto que he estado bien interesado en dar a conocer la historia de esta escuela, así como de otras corrientes. Esta escuela me parece que es la iniciadora de una nueva visión del marxismo, a pesar de haber sido originada en el fracaso del marxismo tradicional, digamos el marxismo revolucionario, y que básicamente nació de una idea de revisar el marxismo y volverlo con una nueva visión. Es así como me parece sumamente importante conocer acerca de esta escuela y entender que hasta el momento es una de las influencias más grandes en el marxismo actual, en el marxismo cultural o revisión del marxismo, ¿verdad? Como le quieran llamar. Vamos a pasar poco a poco a conocerlo. Vamos a dividir este video en dos partes. En este caso vamos a hablar la parte 1, que sería la escuela como tal, la historia y cómo fue que empezaron a trabajar en esto. Segundo, el impacto y cómo ha llegado hasta nuestros días. Y en la segunda parte vamos a hablar de algunos personajes, que es importante conocer todos los personajes para darnos cuenta de cómo llegó a ser esta escuela, cómo fue formada y cómo llegó a ser lo que fue y es, y la herencia, o sea, lo que sería la nueva izquierda, el marxismo cultural. Vamos a pasar a ir poco a poco viendo todo esto. Y bien, ¿qué es esta escuela? ¿Existió o todavía está o qué? Pues básicamente vamos a decir que esta escuela se ha mantenido vigente. Durante unos años estuvo en Frankfurt como tal, eso fue lo que le dio el nombre. Posteriormente todas las personas emigraron a otros países, unos a Ginebra en Suiza y posteriormente otros a Estados Unidos, donde fueron todavía más influyentes y más conocidos. Esta fue una escuela de teoría social y filosofía crítica asociada con el Instituto de Investigación Social de la Universidad Goethe de Frankfurt. Originalmente se habla de que fue fundada en 1929. Algo llamativo es de que esta universidad en realidad también era bien joven, ya que fue fundada en 1911. Y es aquí donde, digamos, el fundador, que fue Felix Weil, comenzó a dar sus primeros pasos en el marxismo. Es importante saber que el fundador, Felix Weil, era un marxista que había estado estudiando bastante, no es una persona simple y sencilla, sino que se graduó en todo su tiempo cuando fue estudiante con altas notas, incluso se graduó en su doctorado como summa cum laude, en doctor en política. En 1922 él comenzó con la idea de que el marxismo como teoría estaba algo caduca debido a dos razones. El primero fue el fracaso del marxismo revolucionario, en el caso particular de la Unión Soviética, que se había vuelto un gobierno muy represor, y entonces los marxistas no necesariamente querían estar imbuidos y relacionados con esa cultura. Entonces había caído un poco, se había visto un poco desmejorada, digamos, la visión del marxismo como tal. Entonces ese marxismo-leninismo, que era revolucionario, teórico y demás, comenzó a ser visto mal. Y la otra razón, particularmente a raíz de Alemania, es de que fracasó la llamada revolución espartaquista, que fue una revolución que trató de instaurar un régimen comunista. Sin embargo, es interesante ver que también al mismo tiempo que se estaba dando eso, esa revolución fracasó, Rosa Luxemburgo fue ejecutada, y Herbert Marcuse, incluso, que del cual vamos a hablar más tarde, participó en esto y salieron bastante dañados. Entonces, sabiendo esas dos cosas, ellos no querían ser relacionados, digamos, los marxistas de ese tiempo, con esos dos, con el fracaso y con unas revoluciones fallidas, en el caso de Alemania. Entonces solamente tenían tres caminos por seguir. El primero
era sencillamente adecuarse a ser incorporados en un partido comunista y seguir siendo satélites de la Unión Soviética. El segundo era volverse socialistas, participar en partidos tradicionales, en este caso el Partido Socialdemócrata, que se llamó SP, y que en realidad este periodo estaba caracterizado por un socialismo, el cual es el periodo de entreguerras que se denominó República de Weimar. Y esta República de Weimar era altamente relacionada con un socialismo bastante intelectual, académico, y que al mismo tiempo creó muchos disidentes políticos insatisfechos. Entonces, ese hubiera sido el segundo camino. Y el tercer camino, que fue el que tomaron, fue revisar el marxismo y crear una nueva versión un poquito más intelectual y que fuera evolucionando con el tiempo. Entonces, Hermann Weyl, el papá de Felix Weyl, del cual les hablé, que fue el fundador de esta escuela, dijo de que se les podía ayudar dando un estipendio, o sea, una ayuda económica para fundar algo un poquito más revisor y más académico. Es así que en 1922 fue convocada la llamada primera Semana Marxista de Trabajo en el verano de 1922, la cual se llevó en Ilmenau, en Turingia, y su propósito fue, tal cual lo dijeron, fue tener una esperanza de que habían diferentes avances y caminos en el marxismo y tratar de lograr una oportunidad para hablar juntos y arribar a un verdadero y verdadero marxismo. Es así que posteriormente a que se llevó esta semana, que fue en la cual fue digamos, organizada rápidamente por ellos, estaban presentes varias personas: George Lucas, Karl Korsch, Karl August Wittfogel, Friedrich Pollock y muchas otras personas que posteriormente, agrupadas detrás de Karl Grünberg, que fue el fundador del instituto como tal, se instituyó el Instituto de Estudios Sociales de Investigación junto a la Universidad de Goethe. El primer director fue Karl Grünberg. Fue en realidad el primer centro de investigación de orientación marxista, digamos con una clara orientación marxista, afiliado a una universidad alemana, y fue financiado por, como ya dijimos, por Felix Weyl, y Stalin quería fortalecerse y quería olvidarse de ayudar internacionalmente. Eso también los puso a pensar de que si querían desarrollarse en el marxismo tenían que ser completamente fuera del estalinismo, porque él se trató de condensar, digamos, o condensar sus esfuerzos internamente en el país, y también, como dije, querían no ser relacionados con ellos. Así que los dos lados, digamos que había como un rechazo, y partieron del pesimismo cultural, de lo que les digo, o sea, que ya prácticamente no se hallaban ubicados. Entonces, como les dije, esta fue como una tercera opción que tomaron, ¿verdad? Aquí está mencionado, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar, de que en 1922 se hizo esta semana, y para 1923 se funda este instituto. Incluso fue apoyado por el Ministerio de Educación, y el director del instituto pues prácticamente comenzó a moverse para tratar de establecerlo en una forma correcta. Y ustedes dirán, ¿y por qué Felix Weyl, que fue el fundador, hijo de Hermann Weyl, que dieron todo el dinero y todos los movimientos para fundarlo, por qué no fue director? Porque él quería sentirse que no había ganado ese puesto de director por haber puesto el dinero, número uno. Y número dos, él quería promover
a otro marxista claramente establecido, digamos un maestro que había conocido, Karl Korsch, el cual había ayudado con la edición de de su tesis y de alguna otra cosa, pero sencillamente no fue posible porque ellos estaban o sea, Karl Korsch en ese momento, junto con George Lucas, que también fue invitado, estaban demasiado relacionados con actividades partidistas, entonces no fue posible. Es así que el más prominente de todos los miembros en ese momento era Karl Grünberg, y por eso fue de que él quedó como director. Karl Grünberg también tiene una historia muy particular en la cual van a encontrar muchas razones de por qué él llegó a ser el director. Se lo voy a mencionar cuando hable de los personajes en sí. Y otra persona importante, Friedrich Pollock, también era una persona bastante prominente dentro del marxismo como ideólogo, y llegó a ser el segundo director. Y el tercer participante fue Max Horkheimer, quien es realmente quien llegó a darle prominencia a este instituto de forma internacional. Todos los miembros eran judíos, y todos los miembros eran de clases altas, y todos eran claramente intelectuales. O sea que esto es importante para entender esto. En 1933 el instituto fue cerrado por la Gestapo debido a que se le acusó de actividades subversivas, pero ya durante ese periodo se habían hecho muchas investigaciones que desacreditaban mucho el nacionalsocialismo. Es por eso que, de cierta forma, estaba justificado que ellos no lo aceptaran, ¿verdad? Entonces, ya hacía un tiempo, antes de que lo cerraran definitivamente, que habían trasladado sus actividades hacia Ginebra. En 1934 es que muchos de estos intelectuales se trasladan a vivir a Estados Unidos, y forman una cátedra en la Universidad de Columbia, en New York City, y ahí comienzan a ejercer una alta influencia sobre lo que sería el pensamiento de mucho de la intelectualidad de ese tiempo. Estas dos obras, la de 1944, Dialéctica de la Ilustración, y el estudio en sociología empírica de la personalidad autoritaria de 1950, son los, digamos, trabajos más conocidos sobre los estudios sociales, ¿verdad?, de esta escuela. Y Max Horkheimer aparece como coeditor en ambos trabajos. Entonces, Max Horkheimer fue digamos, la persona a quien más se le conoció como cabeza de esta escuela, número uno, y además quien más hizo los trabajos para que esa escuela fuera conocida en Estados Unidos, como también fue, digamos, una persona que se encargó bastante de comenzar a tratar de también juntar a más intelectuales alrededor de él en la Universidad de Columbia, y de esta forma darle predominancia a esta escuela. Debemos ser claros también, existe un miembro que se llama Richard Sorge, el cual resulta de que era un infiltrado de lo que sería la ideología soviética o el Estado soviético. Entonces a él se le expulsó posteriormente de esta escuela. Otra cosa es que también el instituto, desde 1932, se comenzó a tener una orientación claramente psicoanalítica, y muchos de estos miembros, Franz Borknow, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Karl Londler y Heinrich Menn, eran psicólogos que trataron de adaptar lo que sería la filosofía hegeliana, el materialismo hegeliano, junto a lo que sería
la psicología freudiana, haciendo cierta mezcolanza que sí es cierto, le dio mucha predominancia a este instituto, ya que no solamente era de ideología política, sino que era de, digamos, más componentes. Pero en realidad, digamos, uno de los trabajos que más fue, digamos, importante para esta escuela, en realidad fue el de Jürgen Habermas, el cual desarrolló lo que sería posteriormente y acuñó el término de teoría crítica, junto con lo que sería Theodor Adorno y Herbert Marcuse. De hecho, si hablamos a nivel de lo que sería la escuela de Frankfurt, estos nombres, más que todo el de Marcuse, es el que más fue conocido, digamos, dentro de lo que sería la ideología como tal. Pero algo importante que no se menciona mucho es que el Instituto de Frankfurt siempre tuvo mucha orientación a incluir mujeres. Es así como tenemos a Clara Zetkin, que fue una socialista muy importante, que estuvo presente también en la famosa primera semana de trabajo, Hede Gumperz, esposa de Julian Gumperz, y que posteriormente se casó con Paul Mossig. Luego Hedda Korsch, Rose Wittfogel, Christian Sorge, la esposa de Richard Sorge, y Kat Bill, la esposa de Felix Bill. Entonces, esta, digamos, escuela se caracterizó siempre por ser muy inclusiva con las mujeres y al mismo tiempo por producir muchos trabajos. Es así que el primer manuscrito fue Marxismo y Filosofía, el cual se considera seminal para lo que es el marxismo cultural, y también llamó la atención de filósofos no marxistas. Sin embargo, claramente este instituto siempre se mantuvo, digamos, dentro de lo que sería el marxismo. Y algo importante también es que si bien inició como una institución financiera e intelectualmente independiente, su afiliación con la Universidad de Frankfurt es importante, ya que le dio otra capa de significación y al mismo tiempo también le dio la capacidad de ser un instituto que tenía una intelectualidad válida, ya que era parte de la universidad. Incluso se planteó en un inicio llamarlo Instituto para el Marxismo, pero debido a que el nombre sonaba muy provocativo y quizás hubiera acabado con el proyecto, incluso antes de que Hitler lo interviniera, fue que se le puso el Instituto de Estudios Sociológicos. Entonces, esto es bien importante para entender por qué no se llamó como tal, ¿verdad? Incluso otra persona que también se menciona muy poco es Kurt Albert Herlach, el cual fue un candidato también para director, pero digamos cuando Felix Bill se retiró a lo que sería el aspecto administrativo del instituto, entonces sencillamente esta persona fue digamos descartada como director, y entonces sencillamente no fue aceptada. Y también otra cosa que es importante mencionar es la influencia de la Sociedad Fabiana. Sabemos que la Sociedad Fabiana es un precursor del socialismo británico, ¿verdad? El cual posteriormente se expresó como el Partido Laborista. Pero algo importante de mencionar antes de seguir es que ninguno de los miembros de lo que fue después el Instituto de Frankfurt, durante su estancia en Frankfurt y durante su estancia en Estados Unidos, eran miembros de ningún partido, incluso ni del Partido Comunista. Como les dije, fue como una tercera opción, ¿verdad?
Entonces, así fue como estas personas fueron reunidas. Otra cosa es que Gerlach, el cual les acabo de mencionar, también hizo mucho énfasis en que se hiciera una biblioteca. Y es así, cuando él murió, Gerlach le donó todos sus 800 volúmenes, perdón, 8000 volúmenes, los cuales aún se encuentran siendo parte de la biblioteca. Y bien, ¿qué pasó? Después de que pasó la Segunda Guerra Mundial y volvió, digamos, un gobierno democrático a lo que sería Alemania, y que fundó la República Federal Alemania, se les autorizó su regreso. Y es así como en ese año regresan a los sótanos de lo que sería el edificio que era original, ¿verdad? de esta escuela. Y es así que hasta en el año 1951 es que ya vuelven a trabajar en un edificio nuevo, ¿verdad? Que fue reconstruido a partir de los residuos del edificio anterior. El regreso constituyó, digamos, un gran hito, ya que el estado de Hesse, así como la ciudad de Frankfurt, hicieron una fundación privada, y esto hizo de que el instituto tuviera fondos para volver a publicar volver a hacer publicaciones, así como que sus directores, que primero fue Marx Horkheimer y posteriormente Theodor Adorno, tuvieran dinero para hacer sus estudios después de la guerra. Entonces es así como la Frankfurter Beitrag zur Soziologie se volvió como la cara de esta sociedad. Gerhard Brandt y Ludwig von Friedeburg fueron los posteriores directores. Ellos trataron de también establecer nuevas publicaciones, y así fue que lograron hacer más revistas, hacer más disertaciones o lecturas por personas más importantes, y también hicieron un viraje hacia lo que sería la sociología industrial laboral y la sociología de la educación. Hasta 1970 ya, digamos, dejaron de ser una fundación como tal y ya recibieron puramente donaciones de lo que sería gente no afiliada a la universidad. En el presente, el director de 2001 a 2018 fue Axel Honneth, y posteriormente a su gestión se hicieron, digamos, un enfoque más programático, a hacer desarrollo, a hacer estudios, a hacer un enfoque más a filosofía social, enfoques más sociológicos, y a liberar estas producciones, estas revistas, a todos lados. Stefan Lesnich es el director desde el año 2021. Y ustedes dirán, bueno, ok, ¿y dónde está todo lo que hizo esta escuela? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está su influencia y todo? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. A pesar de que estuvimos hablando de que esta escuela fue fundada en los años 20 del siglo XX, vemos de que su influencia es claramente establecida y ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, seamos honestos. Su influencia no acabó cuando
digamos, fue cerrada la escuela en Frankfurt y tampoco pasó desapercibida en New York. Es por eso de que muchas de sus ideas, y como les dije, cosas como lo de la teoría crítica, son cosas que están actuales y están dando vuelta en toda nuestra vida actual. Entonces, como les dije, ¿por qué surgió esta escuela? Por los abusos de los bolcheviques en Rusia. También por la influencia de la Unión Soviética sobre todo lo que fueron los partidos comunistas. Y todas estas personas no eligieron ser parte de un partido comunista. La segunda cosa, no se produjo una revolución por el proletariado, sino por burgueses intelectuales. O sea que eso iba en contra de lo que lo que se llama marxismo original, ¿verdad? O marxismo revolucionario. Entonces, sencillamente, no iba, digamos, con lo que propiamente se había establecido como los orígenes del marxismo. Y es así que sencillamente una oligarquía monárquica fue sustituida por una nomenclatura, o sea, por un grupo de personas que estaban beneficiándose dentro del mismo marxismo. Luego, Frankfurt, debido a su alta población judía y al involucramiento de los judíos en el pensamiento socialista, no comunista, sino que un marxismo como tal, fue posible establecer esta escuela en Frankfurt. Entonces comencemos a revisar algunos pensamientos que son propios de esta escuela. El marxismo no trae un humanismo sentimental ni llorón. Eso es lo que dice Henri Lefebvre en varias de sus obras. El marxismo no era realmente una teoría para traer un beneficio humanista a la población, sino que era de tomar acciones que tuvieran un efecto claro y contundente. Esto hace de que ese marxismo revolucionario fuera totalmente activo y muy influyente, y que tratara de crear una sociedad, sea lo que sea, luchando contra lo que sea y haciendo lo que tuviera que hacer. La reforma agraria es una lucha contra el feudalismo. Su meta no es dar tierra a los campesinos pobres ni aliviar su miseria. Eso es de misántropos, no de marxistas. Este otro ideólogo, marxista también, deja claro de que no es que trajera beneficios a la sociedad, sino que creara una sociedad nueva basada en las nuevas leyes que fueran, proscritas las anteriores y promovidas las nuevas. Entonces, de nuevo, deja claro que el marxismo revolucionario es sencillamente la creación de una nueva sociedad. Arthur Rosenberg dice, buscando los medios que le permitan realizar, Marx descubre el proletariado. Una cosa que es bien clara de lo que es el marxismo cultural o la nueva izquierda, heredera de esta escuela de Frankfurt, es de que buscaron nuevos sujetos de opresión. Como les hablé, cuando les hablé de la teoría crítica y el diseccionalismo, sencillamente el proletariado no significaba un sujeto de opresión, ya no se miraba como tal. Entonces fue así que fueron buscando nuevos sujetos de opresión, y así fue debido a la teoría crítica que se decidió incluir a la teoría queer, o sea, se incluyó a los miembros de la comunidad LGBT, a los feministas, con la teoría feminista, a las razas supuestamente oprimidas, y así fue como se fue incorporando nuevos sujetos de opresión. Según dice Pierre Massé, en el pensamiento de Herbert Marcuse, sus lectores sentían por ella un soberano desprecio, considerándola una horrenda mixtura de freudismo fantasioso y de marxismo heterodoxo, tan reprobable para los discípulos de Marx como para los devotos de Freud. Se refiere al pensamiento de Herbert Marcuse, el cual luego de haberse adherido a esta escuela, muchos otros pensadores más tradicionales y más afiliados al marxismo
clásico, sentían de que esta escuela creó una versión de marxismo que no la querían tanto los marxistas clásicos como tampoco querían los que fueran los que seguían las teorías de Freud. Entonces se volvió como un patito feo o un monstruo que al final no se supo ni a dónde llegó. Marcuse le dio una justificación intelectual para tener mucho sexo y con mucha gente al mismo tiempo. De eso se trata su famoso libro Eros y Civilización. David Horowitz, que es uno de los fundadores de la nueva izquierda, dice de que los libros de Marcuse tenían un componente sexual y los empujaba a las personas a tener una liberación sexual, y que él lo mira como que era una justificación para el sexo libre y para hacer otras cosas. Su análisis es que la escuela de Frankfurt, por medio del pensamiento de Herbert Marcuse, promovía eso. Cristian Rodrigo Iturralde, que es el autor de El origen de la nueva izquierda, que fue el libro que me inspiró a hacer este video, básicamente dice: los ideólogos del marxismo-leninismo y los doctrinarios del marxismo ortodoxo, al igual que la contraparte capitalista, más tarde cometieron el mismo error, que era pensar que ya se había acabado el comunismo como tal, que con la perestroika y todo eso dijeron los capitalistas, bueno, ya no tenemos ninguna amenaza. Entonces los mismos ideólogos del marxismo-leninismo dijeron, bueno, ya triunfamos, ya no tenemos que preocuparnos por nada, y vean que dentro de los mismos marxistas surgieron nuevas aceptaciones, nuevas visiones de este marxismo, y atacaron tanto al marxismo-leninismo como atacaron al capitalismo como tal. Entonces, el capitalismo no es el mismo luego de las dos revoluciones industriales, la cual fue el origen supuesto del marxismo como tal. Bernstein declaró que el capitalismo se volvía más fuerte. Sin embargo, en Rusia solo el 1% era industrializado. Entonces, la revolución en ese caso era un camino errado según el marxismo tradicional, puesto que fue la revolución en un lugar en el cual el capitalismo no estaba tan presente, sino que era una sociedad feudal. Entonces, esta escuela de Frankfurt toma conceptos de Gramsci en cuanto a la hegemonía, psiquiatría, como ya les mencioné, de Freud, y de muchos influencers culturales. Husset y Murraz hablan de que el ideario revolucionario sobre la revolución dejó de ser tan importante como lo era antes. Entonces, cosas como el Mayo francés del 68, con esa revolución y su apoyo por Marcuse, crearon un nuevo tipo de marxismo. Enrique Díaz Araujo habla de que la subversión, en ese caso, se volvió uno de tantos caminos, pero que el camino posterior, que era tomar la hegemonía, o sea, dominar la cultura de un lugar, es lo que era más importante. El New Deal de Roosevelt y las ideas de Daniel Bell permearon en la sociedad y se dieron cuenta que el que dominaba la cultura, el que dominaba el dinero, era el que dominaba cómo se podía influenciar en la sociedad. Y es así como el enquistamiento de los miembros de la Escuela de Frankfurt en las universidades americanas provocó que este marxismo nuevo, el cual trataba de crear modelos de cultura y una cultura predominante, fueron al final lo que determinó un nuevo marxismo, una visión de marxismo nueva, que asociada con la aparición de la socialdemocracia, o sea, organizaciones de izquierda fuera de la Europa Oriental, la predominancia de las ideas de contracultura, el correctismo político, la tolerancia de la derecha y la centroderecha frente a este marxismo cultural, y la influencia que ya les mencioné de la sociedad fabiana británica, provocaron de que se creara este nuevo marxismo. Decía o dice Anthony Luke en sus obras: el triunfo del capitalismo consumista y la ausencia de crisis económicas graves hicieron que los marxistas repensaran sus presupuestos. ¿Por qué? Porque, según ellos, los miembros del proletariado nunca se iban a adaptar a un capitalismo,
y sencillamente en lugares donde había un poco de pensamiento de tipo revolucionario, de tipo proletariado, como miembros de un grupo está siendo oprimido, desaparecieron, porque sencillamente estas personas ya no se sintieron tan comprometidas, ya que tenían más dinero, más oportunidades y más cosas. Entonces sencillamente se adaptaron y ya no miraban por qué rebelarse. Herbert Marcuse sugiere que hay que reconocer las posibilidades utópicas de la cultura popular. La cultura llamada popular se comenzó a llenarse debido a la permeabilización de este marxismo cultural. David Horowitz, de nuevo lo voy a citar, decía que las personas estaban contentas con el capitalismo y entonces ya no se sentían sujetos de opresión. Y es así que por medio de la teoría crítica se encontraron los nuevos sujetos de opresión que ya les mencioné. Según Paul Crawford, los de centro derecha y derecha se volvieron agentes orgánicos, ya que toleraban todas estas cosas y permitieron que las universidades se llenaran de este marxismo nuevo y que también la cultura, como por ejemplo, digamos, el cine, la televisión, los periódicos, se volvieron llenos de conceptos marxistas y debido al buen marketing que tuvieron, fueron permeando en todos los aspectos culturales, la psicología, la religión, los valores y principios, para crear algo creíble y vendible. Es así como en la religión, por ejemplo, la teología de la liberación, que fue creada por la Unión Soviética y financiada por ellos mismos, es un ejemplo de esto. Para Georgi Lucas, la diferencia entre la matriz occidental o judío-cristiana era lo que sostenía a la sociedad, y es por eso que si permeaban a través de una visión judeo-cristiana y promovían una autoalienación, sencillamente la sociedad consumista y las estrategias para llamar la atención podían tener éxito. Y es así como al final de cuentas es bien fácil entender por qué tuvo éxito toda esta ideología creada en principios del siglo XX y que ha llegado hasta nosotros en el siglo XXI a través de todos estos mecanismos. Hasta aquí llegamos en este video, en la que es la parte número 1, y vamos a seguir en la parte número 2, hablando de los personajes como tal, cómo llegaron a ser personajes prominentes dentro de esta ideología y lo que sería su herencia actual, entendida como nueva izquierda. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video en esta primera parte, y los espero en el próximo. Espero que les haya sido de utilidad para entender algunas cosas acerca de lo que es el marxismo cultural.